¿Qué sigue ahora? Ahora que entendimos que el miedo al futuro no viene de Dios, sino que es un ataque del enemigo, vamos a ver cómo podemos reemplazar el miedo con la fe. Vamos a descubrir qué pasos prácticos podemos tomar para confiar en Dios con todo nuestro corazón y soltar la ansiedad. Segunda parte. Aprende a soltar el control y confiar en Dios. Ok, ahora ya entendimos que el miedo al futuro es una mentira. Es una estrategia del enemigo para mantenernos ansiosos y preocupados. Pero la pregunta es, ¿cómo lo vencemos? ¿Cómo dejamos de sentir esa angustia que nos carcome por dentro cada vez que pensamos en el mañana? Y aquí es donde viene la clave más importante de todas: aprender a soltar el control y confiar en Dios. Y sí, sé que esto suena fácil de decir, pero difícil de hacer, porque como humanos nos encanta tener el control de todo, nos gusta planear, nos gusta saber qué va a pasar, nos gusta sentir que tenemos el mando de nuestra vida. Pero la realidad es esta: nunca tuvimos el control. Nunca. Tú puedes hacer planes, puedes soñar, puedes establecer metas, pero al final del día es Dios quien tiene la última palabra. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 16:9. Esto es poderoso, porque nos recuerda que no importa cuánto intentemos controlar el futuro, Dios es quien tiene el control real. Dios es quien abre caminos, quien mueve puertas, quien guía nuestros pasos, y si tratamos de vivir aferrados a un plan que hicimos nosotros, sin darle espacio a Dios para obrar, lo único que vamos a lograr es frustrarnos y llenarnos de más miedo. Y aquí es donde tienes que hacerte una pregunta seria. ¿Realmente confías en Dios o solo confías cuando las cosas van bien? Porque confiar en Dios no es decirlo con la boca. Confiar en Dios es demostrarlo con tu actitud, con tu paz, con tu capacidad de soltar las preocupaciones y descansar en Él. Mira, si todo en tu vida depende de que las cosas salgan como tú quieres, si tu paz depende de que tus planes se cumplan tal como los imaginaste, entonces en realidad no estás confiando en Dios. Estás confiando en tu propio entendimiento, en tu capacidad de planear y de controlar. Y ahí es donde el miedo se mete, porque en el fondo sabes que hay muchas cosas que no puedes manejar. Pero Dios no te pidió que manejaras todo. Dios te pidió que confiaras. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5-6. Aquí está la clave. No te apoyes en tu propia prudencia. No trates de resolver todo con tu lógica humana. Reconoce a Dios en cada área de tu vida y Él se encargará de guiarte. Porque cuando sueltas el control, cuando decides dejar de aferrarte al miedo y empiezas a confiar, pasa algo increíble. El pueblo elegido de Dios están atrapados en la esclavitud en Egipto, enfrentando una vida de arduo trabajo y sufrimiento. Claman por ayuda y ¿quién los escucha? Yahweh, por supuesto. Esto importa porque muestra que Dios está siempre allí, siempre escuchando y siempre cuidando. Él no apareció solo cuando las cosas se pusieron difíciles. Ha estado con su pueblo todo el tiempo, a través de las generaciones. Entonces, Moisés entra en escena, un héroe improbable, pasando tiempo en el desierto, cuando se encuentra con un arbusto ardiente. La afirmación, yo soy el que soy, es la manera de Dios de decir, siempre he estado aquí y siempre estaré. Él no fue creado, Él no comenzó a existir en un hermoso día soleado en Egipto, ha estado por ahí desde siempre. Entonces, Moisés regresa a Egipto con una misión de un Dios eterno. Se enfrenta al faraón, exigiendo la liberación de los israelitas. Fue difícil, pero tenía a Yahweh a su lado, el Dios que no tiene un botón de apagado. La historia se desarrolla con plagas, un mar dividido, y finalmente, la libertad para los israelitas. A lo largo de todo, Yahweh está allí, guiando, proveyendo y demostrando que Él no va a ningún lado. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, es bastante reconfortante saber que, en un mundo donde todo parece temporal, conocer a Yahweh significa conocer a alguien que es lo opuesto exacto. Él es como la estrella del norte en el cielo nocturno, siempre allí, inalterado, guiándonos a través de los desafíos de la vida. Entonces, cuando la vida se pone difícil, cuando las cosas parecen estar terminando o cambiando demasiado rápido, recuerda a Yahweh. Él es como el ancla suprema, manteniéndose firme en las tormentas más feroces. ¿No es increíble pensar que, en nuestras vidas en constante cambio, podemos apoyarnos en alguien que ha estado por ahí para siempre? Esa es la belleza de Yahweh,
el Dios que nunca termina, el que es, el que era y el que vendrá. Apocalipsis 1 versículo 8. En la gran historia de la vida, con todas sus revueltas, Yahweh se destaca como el protagonista atemporal, la presencia inagotable. Él no es solo un personaje de historias antiguas, Él es el autor continuo de una historia eterna, en la cual todos nosotros tenemos un papel. El nombre Yahweh no es solo un título, es una promesa de que, pase lo que pase, Dios está y siempre estará allí. Ahora, ¿no es eso algo a lo que vale la pena aferrarse? Número 3. Yahweh es la realidad absoluta. Cuando hablamos sobre Yahweh, estamos sumergiéndonos profundamente en la idea de que Dios es la realidad absoluta. Piénsalo, ¿qué significa ser la realidad absoluta? Es como decir que Dios es el supremo, el alfa y el omega de todo. Nada existía antes de Él, y nada existe fuera de Él, a menos que Él decida que debería. La Biblia dice que, en el principio, antes de todo lo que conocemos, dirección. Y ahora te voy a dejar con una pregunta que va a inquietar tu espíritu. Si esa persona volvió a cruzarse en tu camino, ¿será porque tu historia con ella está cerrada? ¿O porque está a punto de empezar un capítulo que jamás imaginaste? No te vayas. Lo que voy a revelarte en la siguiente señal te va a hacer ver esa conexión con ojos completamente nuevos. Segunda señal. Esa persona te conecta más con Dios. Quiero que prestes mucha atención, porque esto no tiene nada que ver con lo que el mundo entiende por amor. Hay personas que llegan a tu vida y te ofrecen compañía, te ofrecen afecto, incluso pueden ofrecerte momentos de felicidad. Pero hay una presencia muy rara, muy sagrada, que va más allá de todo eso. No es alguien que solo te hace sentir bien, es alguien que, sin darte cuenta, despierta tu espíritu, no con palabras, sino con su sola existencia. Cuando estás cerca de esa persona, no es tu corazón el que más se alegra, es tu alma la que se alinea. Tus oraciones se vuelven más sinceras, tu fe se fortalece sin esfuerzo. Las dudas que te pesaban empiezan a disiparse. Es como si su presencia encendiera un fuego que te recuerda quién eres, de dónde vienes y hacia dónde Dios quiere llevarte. Y aquí te revelo un misterio que pocos entienden. Dios no une a dos personas solo porque se agradan. Él une propósitos, Él une misiones, Él une almas que juntas pueden encender fuegos que jamás se habrían encendido por separado. Por eso, cuando esa persona llega a tu vida, te das cuenta de algo que no puedes explicar con lógica. Ella no es un refugio donde te escondes de la vida. Ella es viento, un viento que sopla detrás de ti y te empuja hacia tu llamado, hacia tu propósito, hacia el diseño original que Dios escribió sobre ti. Y atención, porque aquí viene la diferencia brutal. Cuando una relación es emocional, te distrae, te desenfoca, te absorbe. Pero cuando una relación es espiritual, te despierta, te realinea, te recuerda el camino. La verdadera conexión divina no te hace dependiente de una persona, te hace más dependiente de Dios. Observa bien, esa persona no te dice, ora más. Pero cuando estás a su lado, tu espíritu clama por estar más cerca de Dios. No porque ella te lo exija, sino porque su propia esencia te inspira. No te empuja, te eleva. Y quizás nunca te diste cuenta, pero esa persona, sin predicarte, te predica. Con su mirada, con su forma de escuchar, con la manera en que respeta lo sagrado que hay dentro de ti. Ella no viene a llenar vacíos, viene a activar lo que estaba dormido. El valor de seguirlas, incluso cuando el camino parezca desafiante o incierto. Señor, en cada encrucijada que enfrente hoy, dame el discernimiento para tomar las decisiones correctas, aquellas que no solo me beneficien a mí, sino que también glorifiquen tu nombre y bendigan a quienes me rodean. Ayúdame a ver más allá de lo inmediato, a considerar las consecuencias de largo plazo y a elegir siempre el camino de la integridad y la verdad. Que cada paso que dé esté guiado por tu sabiduría divina y que pueda reconocer tu dirección incluso en los momentos más desafiantes de este día. Cuando el camino se torne difícil o las decisiones parezcan abrumadoras, recuérdame que tu presencia nunca me abandona
y que tu guía es constante. Dame la valentía para seguir adelante cuando el camino sea claro y la paciencia para esperar cuando necesite discernimiento adicional. Protege también mis pensamientos y emociones, guardándolos en la paz que solo tú puedes dar. Que mi mente permanezca enfocada en lo que es verdadero, noble, justo y puro, resistiendo las distracciones y tentaciones que puedan apartarme de tu propósito perfecto para este día. Mi corazón rebosa de gratitud, Señor, al contemplar el precioso regalo de mi familia. Cada rostro familiar es un recordatorio de tu amor y bondad. Cada sonrisa compartida, cada abrazo intercambiado, cada momento juntos, es un tesoro invaluable que tú has puesto en mi vida. Te agradezco por los lazos de amor que nos unen, por la paciencia que nos permites desarrollar unos con otros, y por la alegría de poder compartir tanto los momentos felices como los desafiantes. Reconozco que la salud que me has dado es una bendición invaluable que muchas veces doy por sentada. Cada respiro es un regalo, cada latido de mi corazón es una muestra de tu gracia. Cada momento de bienestar es un testimonio de tu cuidado constante. La capacidad de moverme, de pensar, de sentir, de experimentar la vida en toda su plenitud, son dones preciosos que provienen de tu mano generosa. En este día quiero detenerme y reconocer todas las bendiciones que derramas sobre mi vida cotidiana. El techo que me cobija del frío y la lluvia, el alimento abundante que nunca falta en mi mesa, el trabajo que me permite sostener a mi familia y desarrollar los talentos que me has dado, todo esto proviene de tu bondad infinita. Incluso las pequeñas comodidades que hacen mi vida para preservar al elegido. Por eso, cuando veas a alguien siendo atacado injustamente, activa tu discernimiento y observa bien, porque probablemente estás ante alguien a quien el cielo respalda con todo su arsenal. O piensa en David, un muchachito, un simple pastor de ovejas que olía a campo y a lana, pero que estaba destinado a ser rey. Fue perseguido por Saúl, el monarca vigente, como si fuera el peor de los criminales, buscado por todos los rincones del reino para ser aniquilado. Y aquí viene la lección magistral. Aún teniendo oportunidades claras de reaccionar, de clavar su espada y acabar con su pesadilla, David nunca, jamás, tocó a Saúl. ¿Por qué? Porque él entendía algo sagrado, un principio que hoy en día se nos olvida con demasiada facilidad. Él sabía que la batalla no era suya, era del Señor. David tenía el discernimiento suficiente para saber que no necesitaba mancharse las manos de sangre para obtener lo que Dios ya le había prometido. Esa confianza absoluta en la justicia divina es lo que diferencia a un elegido de alguien que solo busca poder. La protección sobrenatural no significa que no te atacarán. Significa que ningún ataque tendrá la última palabra sobre tu destino. Es como si Jesús mismo se interpusiera entre el agresor y tú, diciendo: hasta aquí llegas. Por tanto, hay que tenerlo claro como el agua. Tocar a un ungido es jugar con fuego, y no de cualquier tipo, sino fuego consumidor. La historia nos enseña que la protección de Dios sobre sus escogidos es activa, dinámica y a menudo sorprendente. No se trata de que el elegido sea perfecto o infalible. Se trata de quién lo eligió. Cuando alguien se burla de la fe, del camino o de las luchas de un siervo fiel, está insultando al arquitecto de su vida. Y Dios, en su infinita misericordia, puede tener paciencia, pero su justicia es implacable cuando se trata de defender a los suyos. Así que, si tú eres ese elegido que está leyendo esto, respira hondo y descansa. No tienes que defenderte, no tienes que explicarte ante quienes están decididos a no entenderte. Tu defensa viene de arriba, y créeme, es mucho más efectiva que cualquier argumento que pudieras dar. Mantén tus ojos en Jesús. Sigue caminando con integridad y deja que el Señor se encargue de los leones, los gigantes y los faraones que aparezcan en tu camino. Al final del día, la marca que llevas en tu espíritu brilla más que cualquier oscuridad que intenten arrojar sobre ti. Esta verdad permanece tan viva hoy como hace milenios. Y es fundamental que la entiendas bien, elegido.
Quien intenta perjudicarte despierta un movimiento en el mundo espiritual muchísimo más grande de lo que su mente limitada logra imaginar. Dios no es un espectador pasivo que observa desde la grada comiendo palomitas. Aquí es donde entra la importancia de la planificación consciente. No se trata de llenar cada hora con tareas, sino de asegurarse de que cada hora tenga un propósito claro. Planificar no significa rigidez absoluta, significa claridad de intención. Es como trazar un mapa antes de un viaje. Puede haber desvíos y ajustes, pero sabe hacia dónde se dirige. Cada día sin plan es un día en el que la inercia decidirá por usted. Y la inercia rara vez lo lleva al lugar correcto. Al ordenar su vida desde las prioridades, empieza a ver un patrón. Lo esencial siempre es menor en cantidad que lo urgente, pero mayor en impacto. Las conversaciones que fortalecen relaciones, el trabajo profundo que avanza proyectos significativos, los hábitos que refuerzan su salud y su carácter, eso es lo que debe ocupar el centro de su atención. Cuando viva así, no solo reducirá el desorden, sino que también sentirá un control renovado sobre su destino. Porque dejar de correr detrás de lo urgente y empezar a caminar hacia lo importante es la diferencia entre vivir al azar y vivir con propósito. Y esa diferencia es literalmente la que define en qué se convertirá su vida. Poner su vida en orden también implica enfrentar un territorio que muchos evitan: sus finanzas. No hay verdadero control personal si su economía es un caos. El dinero, aunque no sea el único factor, influye en cada área de su vida. En sus decisiones, en su libertad, en su tranquilidad mental. Vivir al día, endeudado, o dependiendo de ingresos inciertos no solo limita sus posibilidades, sino que lo mantiene en un estado constante de ansiedad. Y la ansiedad es enemiga del orden. No se puede pensar con claridad cuando cada decisión está condicionada por la falta de recursos. El objetivo no es solo ganar más, sino administrar mejor lo que ya tiene. Porque no importa cuánto ingreses y gastas sin dirección. El desorden financiero siempre termina filtrándose en su salud, en sus relaciones y en su capacidad de construir un futuro sólido. La base para ordenar sus finanzas comienza con una visión honesta de su situación actual. Debe saber exactamente cuánto gana, cuánto gasta y en qué lo gasta. Muchas personas creen que lo saben, pero no lo han escrito, no lo han calculado, no lo han revisado con datos reales. Y lo que no se mide no se puede mejorar. Hacer este análisis es incómodo porque lo enfrenta a sus hábitos de consumo, a las compras impulsivas que justifica como necesarias y a los gastos pequeños que, sumados, se convierten en un agujero enorme en su presupuesto. Pero esa incomodidad es el primer paso hacia la libertad. Cuando tenga esa radiografía clara, es momento de aplicar disciplina. Cada peso que entra en su vida debe tener un propósito antes de gastarse. No se trata de vivir con mentalidad de escasez, sino con mentalidad de estrategia. Asigne un porcentaje a sus necesidades básicas, otro a inversión y ahorro, y otro a gastos discrecionales. Y cumpla con esa estructura con la misma seriedad con la que cumpliría un contrato importante. Porque, en realidad lo es el contrato que firma consigo mismo para garantizar su estabilidad y su crecimiento. Parte de poner en orden sus finanzas es eliminar las deudas improductivas lo antes posible. Las deudas son como cadenas que reducen su margen de acción. No puede aprovechar oportunidades si está atrapado pagando intereses que se comen su ingreso. Cada pago que realice hacia esa liberación es más que un movimiento contable. Es un acto de recuperación de control. Y una vez libre, su dinero deja de ser un problema y empieza a convertirse en una herramienta. El orden económico también significa preparar. Tu fe no está funcionando como debería. Mira lo que dice Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta? Aquí no dice que Dios va a cambiar tu vida sin que tú hagas nada. Dice que tu transformación empieza en la mente. Es decir, la fe no solo es creer en Dios, sino pensar como alguien que realmente confía en Él. El problema es que muchos cristianos viven con una mentalidad de esclavitud, en lugar de una mentalidad de hijos de Dios. ¿Recuerdas la historia del pueblo de Israel? Dios los sacó de Egipto con señales y milagros. Vieron el mar rojo abrirse, comieron maná del cielo, vieron la nube de gloria guiándolos. Y aún así, cuando enfrentaron dificultades, empezaron a quejarse, a dudar, a decir que era mejor volver a Egipto. Ese es el reflejo de mucha gente hoy. Dios los ha librado, los ha ayudado, les ha abierto puertas, pero cuando enfrentan una nueva prueba, su mente sigue atrapada en el no puedo, en el esto es imposible, en el voy a fracasar. No han renovado su entendimiento. Siguen pensando como esclavos cuando Dios los ha llamado a ser conquistadores. Si de verdad quieres ser fuerte mentalmente, tienes que cambiar la forma en que piensas. La fe te tiene que llevar a ver la vida con la mentalidad correcta. No con la mentalidad de a ver qué pasa, sino con la certeza de que Dios tiene el control. Porque si crees en Él, entonces no puedes seguir actuando como alguien que no tiene esperanza. David, antes de enfrentar a Goliat,
No dijo, ojalá que Dios me ayude. Number dijo, Jehová me ha librado de las garras del león y del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Te das cuenta de la diferencia? No estaba esperando a ver si Dios lo respaldaba. Estaba completamente seguro de que Dios ya lo había respaldado. Eso es fe. No es solo pedirle a Dios, es vivir con la certeza de que Él está contigo. Y cuando tienes esta mentalidad, no hay problema que pueda quebrarte, porque sabes que no caminas solo. Así que la segunda clave es esta: renueva tu mente. Deja de pensar como alguien derrotado. Empieza a verte como Dios te ve. No importa lo que enfrentes, recuerda que el Dios que venció la muerte está contigo. Parte 3. La fe vence el miedo y la ansiedad. Mira, uno de los mayores enemigos de la fortaleza mental es el miedo. El miedo paraliza, te hace dudar, te llena de ansiedad y, peor aún, te aleja de lo que Dios tiene para ti. Y la realidad es que todos, en algún momento, sentimos miedo. No importa cuán fuerte seas, siempre hay situaciones que te harán sentir incertidumbre. El problema no es sentir miedo, el problema es dejar que el miedo te controle. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas oportunidades has perdido por miedo? ¿Cuántas veces? La situación ya tensa, en una tragedia irreversible. Su presencia en la corte y su cercanía con Amnón demuestran cómo personas malintencionadas pueden explotar estructuras familiares vulnerables. Lo que hace que esta situación sea aún más trágica es que todos los elementos que llevarían al desastre eran visibles. El aislamiento de los hijos en sus propios grupos, la falta de supervisión paterna cercana y la presencia de consejeros cuestionables. Como está escrito en Proverbios capítulo 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. David, ocupado con los asuntos del reino y quizás demasiado confiado en la aparente armonía de su hogar, no percibió cómo las relaciones entre sus hijos se deterioraban. El mismo hombre que tenía discernimiento para juzgar las cuestiones más complejas del reino, estaba perdiendo de vista las dinámicas peligrosas bajo su propio techo. Las Escrituras nos enseñan en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 a 7, que los padres deben enseñar diligentemente a sus hijos, hablando de estos preceptos, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Pero en medio de las demandas del reino y la complejidad de su familia, David parecía haber perdido de vista esta responsabilidad fundamental. El escenario estaba preparado para una tragedia que no solo destruiría la vida de una joven inocente, sino que también desencadenaría una serie de eventos que sacudirían todo el reino. Y todo comenzó con algo aparentemente simple, una mirada de codicia y un consejo malicioso. La narrativa toma un giro sombrío cuando las Escrituras revelan en segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 2, que Amnón se angustió hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Esto no era amor fraternal, era una obsesión enfermiza que lo consumía. Como primogénito del rey, Amnón estaba acostumbrado a que se cumplieran sus deseos, pero esta vez el objeto de su deseo era prohibido, su propia media hermana. La situación se agrava cuando Jonadab entra en escena, descrito en segundo libro de Samuel capítulo 13, versículo 3, como un hombre muy astuto. Viendo a su amigo decaer, le pregunta: ¿por qué tú, hijo del rey, estás así de desmejorado cada mañana? ¿No me lo contarás? Esta pregunta aparentemente inocente abriría las puertas a uno de los planes más perversos registrados en las Escrituras. Aquí vemos cómo personas manipuladoras pueden transformar situaciones complejas en tragedias irreversibles. En lugar de aconsejar a Amnón que abandonara sus pensamientos impuros, Jonadab urde un plan diabólico. Le sugiere: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, dile: te ruego que mi hermana Tamar venga y me dé de comer. Segundo libro de Samuel capítulo 13, versículo 5. Fue doblado sobre él, envuelto de forma suelta con una banda fina de lino. Este sepultamiento gentil, pero apresurado, fue necesitado por la inminencia del sábado. Su forma sin vida, envuelta en lino puro, fue dejada en la tumba, la entrada sellada con una piedra rodada. Descripción: el sudario es una pieza rectangular de tela que mide aproximadamente 4 metros 40 centímetros por 1 metro 10 centímetros y está hecho de fibra de lino, tejido en un patrón espina de pescado 3x1. La característica más distintiva del tejido es la imagen acastanada y tenue de un hombre, vista de frente y detrás en el tejido.
hay una imagen de un hombre con barba, bigote y cabello hasta los hombros, dividido en el medio. Parece musculoso y alto, con varios expertos midiendo entre 1,70 m a 1,88 m. En 1532, un incendio estalló en la capilla ubicada en Chambéry, Francia, causando daños al sudario. El lino sufrió agujeros de quemadura y manchas chamuscadas en ambos lados, debido al contacto con la plata derretida, que quemó a través de él, en algunas áreas, mientras estaba doblado. Para reparar los daños, una monja cosió 14 grandes parches triangulares y 8 más pequeños en el tejido. Conservación. El sudario ha pasado por varias restauraciones para preservarlo y prevenir daños y contaminación adicionales. Se almacena en un caso hermético, hecho de vidrio a prueba de balas laminado. El caso es controlado en términos de temperatura y humedad para prevenir cambios químicos. El propio sudario es colocado sobre un soporte de aluminio que se desliza sobre rieles y se almacena acostado dentro del caso. Según los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, José de Arimatea envolvió el cuerpo de Jesús en un paño de lino y lo colocó en un sepulcro recién construido. Sin embargo, el evangelio de Juan sugiere que tiras de lino fueron usadas para el mismo propósito. José de Arimatea fue una figura bíblica que jugó un papel importante en el sepulcro de Jesucristo. Su cuenta se puede encontrar en cada uno de los 4 evangelios. Mateo capítulo 27, Marcos capítulo 15, Lucas 23 y Juan 19. Cuando ya había llegado la noche, porque era el día de la preparación, es decir, el día antes del sábado, José de Arimatea, un miembro prominente y respetado del consejo, que también esperaba por el reino de Dios, se atrevió a ir hasta Pilatos y pedir el cuerpo de Jesús. Pilatos se asombró de que ya estuviera muerto en ese momento, solo 6 horas después de ser crucificado, y convocó al centurión para preguntar si ya estaba muerto.